En este vídeo vamos a realizar una serie de composiciones de funciones. Simplemente vamos a hacer el cálculo de la composición. Si queréis profundizar sobre el tema, entrad en laacademiaalcover.es, en la web, y ahí veréis el concepto y cómo se hace la composición de funciones. Tenemos la función f menos 1, que es su recíproca g y h. Y me preguntan que calcule g compuesto con f. Recordad, en la composición de funciones se lee primero esta y luego esta, g compuesto con f. Esta forma de escribir la cambiamos por esta, f de g de x. ¿Qué significa f de g de x? Que me vaya a f y en lugar de la x ponga una g, 3g más 2, 3g más 2. Y ahora sustituyo la g por su valor, 3g raíz de x cubo menos 1 más 2. Así pues, ya tengo la composición de g con f. Vamos ahora a h con f. Lo mismo, cambiamos de notación. En lugar de escribirlo así, lo escribimos así. ¿Qué significa esto? Vete a f y en lugar de la x pones h. Por tanto, 3h más 2. En lugar de la x, h. Y ahora sustituye la h por su valor. La h es 2x menos 3 dividido 1 menos 3x. Por tanto, 3, que es este 3, en lugar de h, 2x menos 3 partido 1 menos 3x más 2. A partir de aquí solo nos queda operar. Este 3 que está multiplicando, multiplica solamente al numerador. 3 por 2, 6, 3 por menos 3, menos 9. 6x menos 9, dividido 1 menos 3x, más 2. Vamos a sumar. Pensad aquí abajo, es como si hubiera un 1, este entre este, multiplicado por este. Esto entre esto es 1, por 6x menos 9, 6x menos 9. Este entre este y multiplicado por este. Esto entre esto es 1, por 2 es más 2 por 1 menos 3x. Y todo dividido por 1 menos 3x, que es el mínimo común múltiplo de los denominadores. 6x menos 6x se van. Menos 9 más 2 son menos 7. Dividido 1 menos 3x. Esa sería la composición de las dos funciones. Por último, f menos 1 compuesto con f. Siempre que hagamos la composición de una función con su inversa o recíproca, siempre obtendremos lo que se llama la identidad. Siempre nos va a dar x. Veamos si es así. Esto lo cambiamos por esta notación, como hemos hecho aquí arriba. ¿Qué significa esto? Vete a f y en lugar de x pon f menos 1, 3, f menos 1 más 2. Y ahora sustituye f menos 1 por su valor. 3, f menos 1 es x menos 2 partido 3, más 2. Este 3 se va con este 3, nos queda x menos 2 más 2, menos 2 más 2 se van, y efectivamente me da que la composición de la inversa de f con f me da la identidad, o sea, x. Si quiere ver más vídeos acerca de este tema o sobre cualquier otro tema de matemáticas, física o química, visita el canal Academia Alcover, suscríbete de forma gratuita o visita la web academiaalcover.es.